¿Alguna vez has sentido que crear infraestructura en Azure es complejo? ¿O que los Azure Resource Manager o ARM son complicados y por lo tanto poco amigables? Quiero mostrarles una herramienta que les ayudará y escuchen bien a tener compatibilidad con todos los recursos y versiones del API. O sea, podemos administrar cualquier recurso de Azure con esta herramienta. Que la sintaxis sea simple, o sea, más simple que los ARM. Escribiendo menos, logremos más. Adicionalmente necesitamos integración con el ambiente de desarrollo, o sea que tengamos un plugin que nos ayude a escribir los scripts en Visual Studio Code. Los resultados deben ser repetibles. Cada vez que ejecutemos el script debemos obtener los mismos recursos creados, borrados o manipulados dentro de Azure. La creación de estos recursos, ese orden de creación debe ser automáticamente calculado. Debe ser también modular, o sea que podamos dividir el código en elementos administrables como librerías o módulos. También que las actualizaciones de los recursos sea sencilla, o sea, una vez que ejecutemos algo, que ese nuevo estado sea calculado y que se cambien las cosas de acuerdo al estado. Y por último, y no menos importante, es que sea gratis y además tenga soporte de Microsoft. ¿Listo? Vamos a ver esta herramienta. Se llama Bicep de Microsoft. Bien, ¿qué es Bicep? Bicep nace en el año 2020 para simplificar la administración de las plantillas ARM. Entonces recordemos, las plantillas ARM son JSON, ¿cierto? Orientados a las máquinas y poseen problemas a la larga en el mantenimiento, porque JSON no es un lenguaje orientado a hacer desarrollo o ese tipo de cosas. Es más orientado a describir un estado o enviar información entre máquinas. Pero ustedes dirán, ya existe Terraform. Terraform es una herramienta increíble, es multinube y podemos hacer cosas muy parecidas. Es más, Bicep es sospechosamente muy parecido a Terraform. Ahora, Terraform no es controlado por Microsoft, es controlado por otra compañía, ¿sí? Entonces Microsoft necesitaba algo propio, algo que hiciera Mesh en su ecosistema y que obviamente él pudiera controlarlo completamente. Algo parecido con lo que hace Amazon con CloudFormation. Es muy similar. Ahora, si ya estás utilizando Terraform, no importa, puedes seguir utilizando y es más, es muy recomendado seguirlo utilizando si realmente le saca todo el provecho. Todos sabemos que los ARM son infraestructura como código, obviamente para la nube solamente de Microsoft. La plantilla es un archivo de objetos JavaScript JSON, es un texto que puede ser guardado con el código de nuestro proyecto de software. Entonces tenemos todo en un solo lugar. Esos archivos contienen la infraestructura y la configuración del proyecto. En la plantilla se especifican los recursos de la nube que se van a implementar y todas sus propiedades. Ahora, ¿qué hace Bicep? Bicep agrega una nueva capa al proceso, transpila a las plantillas de ARM. Transpilar es traducir de un lenguaje a otro. Básicamente agarra el lenguaje de Bicep y es capaz de generar esa plantilla que hayamos hablado ARM en formato JSON. Con esto aprovecha todas las herramientas y la arquitectura anterior. Agrega una nueva capa, sí, pero sin afectar el resto del proceso. El resto del proceso continúa igual. Ahora vamos a crear nuestro primer archivo Bicep. En Visual Studio Code podemos editarlos. Le damos nuevo archivo, main.bicep. Bueno, primero y muy importante es que debemos tener instalada la aplicación para Bicep o la extensión para Bicep en Visual Studio Code. Eso nos da una serie de herramientas de productividad que nos ayudan a hacer estos scripts mucho más rápidamente. Nos da advertencias o warnings, códigos de validación, pequeños fragmentos de código que nos ayudan a hacer el proceso mucho más rápido. Empezamos con un recurso. Vamos a crear un recurso que se llama MyCluster y es un clúster manejado del Container Service. Escogemos el API y empezamos a digitar las propiedades de ese recurso. Entonces miren que esto es muy parecido al que hace Terraform. Nos da la advertencia de que hay cosas que no hemos definido que son obligatorias como el nombre. Definimos el nombre, le damos un nombre o el nombre que queremos que tome dentro de Azure.
La ubicación, en este caso vamos a utilizar la ubicación del grupo de recursos que nosotros escojamos cuando ejecutemos el script. Aquí nos está dando una advertencia, un warning, diciéndonos de que deberíamos declarar un parámetro para esta ubicación. Entonces declaramos el parámetro, agregamos una descripción y agregamos el nombre del parámetro, el tipo y el valor. Entonces es el mismo grupo de recursos en la ubicación del grupo de recursos. Y tomamos ese valor y lo llevamos y lo usamos donde podemos usarlo. Podemos usarlo en diferentes lugares o en diferentes recursos, el mismo archivo. Ahora escogemos una identidad. En este caso va a ser administrada por el sistema. Y empezamos a definir las propiedades de nuestro clúster. En este caso vamos a utilizar un pool, un node pool, que, que se define en el Agent Pool Profiles. El primer pool, y siempre tenemos que tener uno, es un pool de sistema. Vamos a llamarlo syspool. Vamos a decir cuántos nodos va a tener. En este caso va a tener uno. ¿Cuál es el tamaño de la máquina virtual que necesitamos? Vamos a utilizar una de 2SB3. Y también empezamos a definir otras propiedades importantes como el tipo, Linux. Y como este es el nodo de sistema, tenemos que decirle el modo. Entonces es sistema. Siempre tiene que haber un pool de Linux, modo sistema, en los nodos AKS. Y, y listo. Eso es todo lo que necesitamos para definirlo. Definimos el clúster administrado, su ubicación, su tipo de identidad y las propiedades. Creo que no se me olvida nada más aquí. Y ya podríamos empezar a ejecutarlo. ¿Listo? Una vez que lo ejecutemos, podemos mirar la ayuda. Es con menos help. Ahí está el comando build, el comando decompile y otra serie de comandos que nos pueden ayudar más adelante. Por ahora vamos a hacer el comando build, que es la validación de ese archivo, que lo que hace es generar un archivo JSON, una plantilla ARM. Podemos verla y mirar que es la transpilación, o sea, la transpilación es la traducción de ese archivo bicep al archivo ARM JSON. Entonces vemos que tiene nuestros parámetros y tiene nuestra definición del clúster con las propiedades que le habíamos dicho anteriormente. Si le decimos de compile, es hacer el proceso inverso, es tomar la plantilla ARM y convertirla en nuestro archivo bicep. Nosotros podemos hacer esto, por ejemplo, si ya tenemos plantillas y queremos convertirlas a bicep. Entonces miren que realmente cuando él decompila es casi exacto es exacto a lo que nosotros habíamos digitado. Sin embargo, existen algunas advertencias o algunos escenarios en los cuales esta herramienta no puede ayudarnos y tenemos que hacer algunas correcciones manuales, que eso es lo que nos dice allí. Entonces podemos ver nuestro grupo de recursos, no hay nada. Y para hacer el deployment utilizamos el AZClick. Definimos que va a ser una creación en este grupo de recursos y el template que vamos a utilizar es el script que acabamos de escribir. Entonces ejecutamos ese script. Lo que va a hacer él es que va a revisar todas esas propiedades y todas las validaciones que necesita hacer para la despliegue y en este caso nos dio un error. Nos dijo de que nos falta este parámetro. Es una propiedad que es obligatoria y entonces por lo tanto debe ir. Volvemos a lanzarlo después de haber corregido el script y lo que se hace es volver a validar todo, que el script esté bien, que transpiló bien y que obviamente eso puede ser desplegado dentro de la nube. Entonces sí, ya empezó la ejecución. Podemos ver que el clúster ya fue creado y nosotros le hemos dicho que tenía un pool de nodos exactamente que se llama syspool
sistema con un solo nodo que es Linux y que tiene el tamaño que nosotros le hemos dicho. En este caso, siendo creado, toma algún tiempo para que la creación y al final fue exitoso. Entonces ya podemos navegar por nuestro clúster y conectarnos o, o desplegar alguna aplicación que nosotros querramos. Entonces, ya aquí nuestro clúster está creado. Hay cosas que todavía no están corriendo porque los nodos se toman un tiempo para conectarse. Pero aquí ya podemos ver que, por ejemplo, los servicios ya están listos. Entonces, ya subió los primeros servicios y todo eso ya empieza a estar conectado. Ahora, y muy importante es que recuerden borrar los recursos. En este caso voy a borrar el grupo de recursos para asegurarnos de que no nos van a cobrar algo en la cuenta. Entonces, aquí ya está borrándose el notpool y al final en la línea de comandos nos va a dejar o nos va a dejar la información de que ya el grupo de recursos pudo ser borrado. Entonces, como la creación toma algún tiempo y terminó. Entonces, de esa forma ya tenemos nuestro grupo de recursos borrado e hicimos todo el proceso y podemos replicarlo cuantas veces queramos. Creamos el clúster, lo desplegamos en un grupo de recursos y lo borramos. Pero vamos a hacer algo un poquito más complejo. Un problema más real que tenemos al desplegar aplicaciones es llevar toda la configuración no solamente de Azure, sino también de la aplicación dentro de la infraestructura. Entonces, ¿qué tenemos? En AKS se pueden desplegar las aplicaciones, obviamente con los deploy y archivo YAML. Otra forma de desplegar en AKS es usando Helm, que es una herramienta para empaquetar aplicaciones y llevarlas a AKS o a los nodos Kubernetes en general. Ahora, vamos a hacer esto, pero usando Bicep. Vamos a utilizarlo para crear el nodos, para crear los clusters, perdón, para crear luego los nodos y una vez creados también desplegar nuestra aplicación usando Helm dentro del nodo, dentro del clúster. Entonces, el Helm va a desplegar una aplicación WordPress que tiene PHP. Adicionalmente tiene una base de datos MySQL, la cual nosotros también la desplegamos con eso y va a crear un load balancer para poder acceder a la aplicación. ¿Listo? Vamos a ver cómo se hace. Esta es la definición del archivo bicep para hacer el despliegue que habíamos comentado anteriormente. Entonces, el archivo, este es un ejemplo que fue copiado de las plantillas, unas plantillas de ejemplo también que hay en Microsoft. Lo que hice fue cambiar algunas cosas para simplificarlo y también lo documento un poquito mejor. El README está mejor documentado. Voy a dejarles el enlace de GitHub, de este proyecto en GitHub, para que lo puedan revisar. No lo vamos a digitar completamente, vamos a, digamos que a darle una pasada para que lo vean y de tarea les va a quedar revisarlo en GitHub si quieren ver ya mucho más el detalles o si quieren manipularlo y ejecutarlo. Entonces, el script es lo mismo que habíamos visto anteriormente. Obviamente es más complejo, ya tiene mucho más parámetros en el cual se define el nombre del clúster, la ubicación, el prefijo DNS y las propiedades de los nodos. Y ya aparecen también propiedades para definir el deployment, ese Helm que vamos a instalar. Define cuál es el repositorio, la URL del repositorio, qué aplicación y nuestra aplicación dentro del clúster. Entonces aquí en esta primera parte es igual. Como pueden ver aquí es igual a lo que teníamos anteriormente. Adicionalmente tiene un profile de Linux en el cual nosotros le vamos a pasar una llave para que tenga esa llave para podernos conectar, eh, como les vamos a mostrar más adelante, desde un script para hacer el deployment. Y lo que viene adicional es esto. Entonces pueden ver, para los que conocen Terraform, esto es prácticamente lo mismo que Terraform. Entonces se dice módulo, el nombre que vamos a utilizar internamente, de dónde saca ese código. Es otro script bicep que está aquí, ya se los muestro. El nombre y los parámetros que necesitamos para poderlo ejecutar. Ahora, el output, ok, y igual que en Terraform, valga la aclaración, podemos tener
variables de salida. En este caso tenemos una variable de salida que nos da la URL para conectarnos a ese clúster. El módulo entonces se define acá. Lo mismo, es algo que se escribe igual que el main, pero simplemente se importa desde el main. Y lo que tiene es otros parámetros, muchos más parámetros. Ya tenemos otro recurso que es una entidad administrada. Tiene un rol que le asigna a ese recurso de un service principal. Y un custom script que utiliza esa identidad que está acá, con esa identidad administrada o manejada. Y las propiedades de este script son estas, de este custom script. ¿Listo? Son el grupo de recursos, el cluster name, el repositorio, la URL del repositorio, la aplicación y el nombre de la aplicación. Y aquí está, este es el URI para ejecutar este script, que es desde dónde va a alar ese shell. Y el shell que él va a ejecutar internamente va a ser este. Lo que hace es obtener el Helm, lo mueve y lo instala. Básicamente lo que hace es instalarlo, instala el QSTL, obtiene las credenciales del clúster, lanza adicionar el repositorio en Helm, o sea, viene y dice adiciona este repositorio, actualiza los repositorios, obtiene la información del repositorio y luego lanza la instalación en este caso va a ser WordPress con lo que le dijimos anteriormente. Ok, eh, ¿dónde le dijimos que era WordPress? Está aquí, no sé si lo alcanzaron a ver en este. Aquí le dijimos que era este WordPress que está en el Marketplace de Azure. Desde ya de esta forma podemos no solamente instalar lo que le habíamos dicho, el clúster de infraestructura en la nube, sino también las aplicaciones. ¿Listo? Vamos a ver cómo. El proceso es igual a como lo habíamos hecho anteriormente. Con la línea de comandos lo lanzamos. Ahí necesitamos una serie de parámetros adicionales, pues a lo que habíamos hecho en el ejercicio pasado. Utilizamos el mismo comando de despliegue de la Azure Site Deployment en el grupo de recursos, en este clúster, en este DNS prefix y con este usuario de Linux. Aquí está la clave SSH, aquí pueden verla, es bastante larga. Vamos a utilizar solamente un agente y el shell lo vamos a sacar de esta URL. ¿Listo? Lanzamos el comando. Debe hacer todas las validaciones y todo lo que habíamos comentado anteriormente. Perfecto, va funcionando, está arrancando. Y ya podemos ir al portal de Azure y revisar qué está ocurriendo. Entonces aquí refrescamos y vemos de que ya, por ejemplo, creó una Manage Identity, que esa es la que va a utilizar para conectar el script con el container, con el cluster. Aquí ya veo que pudimos crear el script y crear el clúster de AKS. Si miramos los deployments, vemos que él crea dos deployments, un main y uno para los scripts, son dos independientes. En los scripts podemos ver lo siguiente, y eso fue ya hace ya casi un minuto. Vemos que ya creó algunos recursos y en el main también ya está creando los recursos. Está un poquito más demorado porque es el clúster y el clúster tiende a demorarse mucho más por la creación de las máquinas. Si vemos todos los recursos en este grupo, vemos que está el clúster y adicionalmente vemos que el script se va a conectar al clúster utilizando un Managed Identity y también utilizando un Storage Account. Entonces, esta es la visión general de lo que está haciendo. Pero nosotros tenemos más cosas. El clúster está siendo creado, como les digo, la creación de los, de los nodos es un poco lenta, y aquí ya la pudo crear y podemos ver que ya creó los containers tanto para, o los pods, tanto para WordPress,
que lo podemos ver aquí adelante. Aún todavía no ha terminado, seguramente está descargando las imágenes Docker en este momento. Y aquí está el de la base de datos, que es un stateful set, que también no ha terminado. Seguramente también está descargando las imágenes. Ya aquí ya se pone en verde, ya decimos ya todo está funcionando. Y aquí podemos ver el, el servicio para WordPress, que tiene un load balancer. Y ese load balancer nos da acceso desde el exterior. Si le damos clic, como lo acabamos de hacer, podemos ver la aplicación corriendo en Internet.